mañana vamos a hablar acerca de afirmar nuestro carácter cristiano. Dios quiere que formemos en cada uno de nosotros un carácter, una imagen que pueda ser reflejada al mundo a través de nuestro pensamiento, de nuestra forma de actuar y de nuestras palabras. Un cambio, hermanos, verdadero en nuestros corazones. Y yo le voy a invitar esta mañana que vayamos juntos a la palabra que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y mientras ustedes lo leen en su Biblia, hermano, yo también voy a leerle esta es la versión, la nueva versión internacional, que dice así, el versículo 18 del capítulo 3. Dice de esta manera: así que a todos nosotros nos han quitado la barrera y hemos entendido. Por eso, nuestro rostro es como un espejo que refleja la gloria del Señor. Pues el Señor y el Espíritu son uno mismo y nos van cambiando cada vez más. De ese modo, cada vez nos parecemos más y más al Señor y reflejamos más de su gloria. Hermanos, dice esta palabra que se nos ha quitado una barrera y hemos podido entender poco a poco la palabra. Pero tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados por el poder de la palabra, para que nuestro rostro, dice aquí, sea como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y el Espíritu Santo y el Señor mismo nos van cambiando cada día más para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y reflejemos, dice, su gloria. ¿Cuántos quieren reflejar la gloria de Dios en su vida? Mire, quiero decirle que Dios espera que su imagen sea reflejada en cada uno de nosotros. Que el carácter de Cristo sea implantado en todos sus hijos. Por eso es necesario que como creyentes afirmemos nuestro carácter cristiano. Esa es otra de las cosas que tenemos que afirmar antes de Dios ensancharnos y llevarnos hacia adelante. Dios va formando nuestro carácter cada día. Dios está formando tu carácter, hermano, todos los días, con la finalidad de parecernos más a Él. Mire, una definición más completa un poco de la palabra carácter es el conjunto de rasgos, cualidades, manera de pensar y actuar que distingue a cada persona. Repito, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades, manera de pensar y actuar que distingue a cada persona. Y se refiere, hermanos, a lo más elemental o básico de nuestra forma de ser. Así como a la forma en que habitualmente reaccionamos ante las circunstancias y nos relacionamos con nuestros semejantes. Hay un autor que define el carácter como aquello que eres cuando nadie te está mirando. Fíjese cómo lo describe y qué sencillo lo describe este autor. El carácter es aquello que eres
cuando nadie te está mirando. Es lo que genuinamente tú y yo somos como personas, sin apariencias, sin nada que haya de por medio, originales, íntegros, genuinos, tal como Dios nos ha transformado en nuestra vida. Mire, tenemos que saber también que el carácter no es algo que traemos desde el vientre de nuestra madre, sino que es algo que se va formando conforme vamos creciendo. Lo que sí traemos o heredamos es solamente nuestro temperamento, porque no es lo mismo carácter que temperamento. Lo que sí traemos de herencia de nuestros padres es el temperamento básico en nosotros y nos define desde el vientre si vamos a ser introvertidos, si vamos a ser extrovertidos, si vamos a ser moderados, si vamos a ser impulsivos, etcétera. Pero nuestro carácter es algo que se construye día tras día, y la formación del carácter es influenciada por muchas cosas. Por ejemplo, una persona, hermano, no nace amargada, se convierte en una persona amargada. Una persona, hermanos, no nace rebelde, se hace rebelde en el transcurso de su vida. Una persona no nace mentirosa, se va haciendo mentirosa con el paso del tiempo. Pero el carácter cristiano se construye a solas y en quietud delante de Dios. Mira, hermano, mientras más tiempo pases a solas con el Señor, mientras más intimidad tengas con Dios, mientras más te relaciones con nuestro Padre Celestial, tu carácter va siendo formado cada día mejor. Somos como barro en sus manos, que vamos siendo creados y elaborados a la imagen de Cristo. Como hijos de Dios, somos llamados a desarrollar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. A esto muchos le llaman la formación de Cristo en nosotros. Es decir, Cristo va implantando cada vez su imagen en ti y te va haciendo más parecido a Él cuando tú se lo permites. Cuando tú te dejas moldear, cuando esa intimidad con Dios te va poniendo los elementos necesarios para la formación de un carácter cristiano, que tengas semejanza de Cristo en tu vida. A veces, hermanos, nos parece que tener un carácter cristiano es muy difícil o muy complicado, hasta a veces imposible. Cuando uno te dice, hermano, tienes que reflejar el carácter de Cristo en tu vida, dices, híjoles, está muy complicado, está muy difícil, a lo mejor jamás voy a poder reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Pero ¿sabes? Eso es precisamente de lo que se trata. Que los rasgos, las cualidades, la manera de pensar y de actuar que se encuentran en Cristo nos distingan también a nosotros de las personas del mundo. Eso hace la diferencia, hermano. Eso nos distingue de la demás gente que no conoce a Dios, que nosotros reflejamos la imagen de nuestro Señor delante de los demás.
Vemos el retrato más completo del carácter de Cristo en lo que el Nuevo Testamento llama el fruto del Espíritu. Y esto lo podemos mirar ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es, muchos se lo saben, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. En otra parte se habla del nuevo hombre. De ese nuevo hombre, estamos hablando como raza humana porque incluye hombre y mujer. Ese nuevo hombre del que nos hemos revestido cuando nos convertimos a Cristo tiene que ser notado ante la presencia de la demás gente que no conoce de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres nuevos, cambiados y transformados por el poder de Dios, por la sangre de Cristo, perdonados, pero cambiados y transformados en nuestro corazón por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Dice Colosenses 3:10 al 14, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es lo que el nuevo hombre debe tener en sí para poder decir que tenemos el carácter de Cristo, que estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Otro pasaje nos dice que es por la obra continua del Espíritu Santo en nosotros que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Porque es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el establecimiento del carácter de Cristo en nosotros no ocurre de la noche a la mañana, hermano. No ocurre de una manera espontánea, sino que es un proceso constante y progresivo. Es decir, poco a poco el Señor, en ese proceso que tiene con nosotros, en ese trato que tiene contigo y conmigo, nos va cambiando poco a poco, dice la palabra, y nos va llevando de gloria en gloria. ¿Sí? Ahora, en este proceso existen varios factores que influyen. En ese proceso que Dios está haciendo en tu vida, en ese cambio que vas teniendo poco a poco, hay varios factores que tienen gran influencia para formar ese carácter. Y es una responsabilidad de cada quien
de cada uno de nosotros decidir tomarlos en cuenta y procurar cumplir con ellos. ¿Cuáles son esos factores que forman o van formando nuestro carácter en Cristo y que debemos de tomar en cuenta para cambiar, para ser transformados? Número 1, meditar en la palabra. Meditar en la Biblia. Y fíjate que no nos referimos al estudio de la palabra mediante un sistema, porque ya ves que luego dicen hay diferentes formas de leer la Biblia completa y luego te dan un esquema de que día a día puedes leer ciertos versículos y así nos vamos hasta terminar de leer toda la Biblia. No se trata de un sistema. Tampoco se trata de una rápida lectura cuando tenemos un devocional o cuando estamos en el grupo familiar, sino se trata, hermanos, de un ejercicio de reflexionar en el significado de la palabra de Dios que estamos leyendo. Quiero decir entonces que no se trata de leer por leer, no se trata de estudiar en un sistema para conocer toda la Biblia, porque muchas veces, hermanos, ya en algún momento hemos terminado de leer toda la Biblia, pero hay muchas cosas que no hemos entendido. Ya la leímos toda, pero no lo hemos comprendido todavía todo lo que la palabra de Dios contiene. Se trata entonces de meditar en la palabra, de reflexionar, de pensar y de pedir que Dios revele su palabra a nuestra vida, porque de esa manera entonces, como decimos, nos va a caer el 20 y entonces vamos a decir, esta palabra es para mí. Aquí me está diciendo qué debo hacer, qué no debo de hacer, cómo me debo de comportar, y entonces necesito cambiar. Necesito ser transformado. Necesito dejar todo lo que no agrada a Dios. Hasta que podamos entonces apreciar, hermanos, la belleza, la sabiduría que encierra la palabra y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Pero tenemos, hermanos, que llegar a un momento en que apreciemos la belleza de la palabra y deleitarnos con la palabra. Yo no sé si en algún momento tú, hermano, has leído una parte de la Escritura y dices, qué hermoso, qué maravilloso, cuánto contenido tiene. Es realmente poderosa esta palabra. Ahora que la estoy meditando y que estoy pensando y que estoy reflexionando sobre esta palabra, ¿cómo me ha edificado? ¿Cómo me ha bendecido? Antes la había leído, pero yo no había comprendido nada de esto, pero ahora viene la revelación del Espíritu a través de esa palabra y decimos, wow, gloria a Dios. Y me deleito en la belleza de la palabra. Dice Salmos 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Tenemos que llegar a ser ese tipo de hombres y mujeres que nos deleitamos en la ley de Dios, que la meditamos de día y de noche. Y cuando esto suceda, dice aquí, hay una promesa, que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hagas va a prosperar. Necesitamos pues la palabra, necesitamos saborearla, deleitarnos, tomarla
y aplicarla. Y vas a ver cuán maravillosos son los cambios que tú vas a tener. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios te va a cambiar. La palabra de Dios te va a transformar. Y va a empezar a implantar la imagen de Cristo en ti. Otro factor que influye en nuestro carácter o en la formación de nuestro carácter cristiano es el entorno en el que vivimos. Es decir, se refiere a las personas de las que nos rodeamos, con las que conversamos frecuentemente y que como consecuencia ejercen una influencia significativa en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Hermano, un consejo: júntese con gente sabia, júntese con gente temerosa de Dios, evite las malas compañías, porque todas estas personas de las que te rodeas muchas veces influyen en tus pensamientos y en tus actitudes. Si te rodeas de personas temerosas de Dios, sabias, entonces ellos van a influenciar eso en ti, lo bueno. Pero si te juntas con malas compañías, hermano, ¿qué puedes esperar? Que te aconsejen cosas que no debes de hacer, que te obliguen o te lleven a hacer cosas que no agradan a Dios. Nuestro entorno entonces también es importante, hermano. Júntese con gente cristiana, júntese con gente que ame a Dios, que conozca a Dios, que tema a Dios. Porque esas personas seguramente no te van a llevar al abismo, no te van a llevar al matadero, dicen por ahí. Rodémonos de gente temerosa de Dios. Un tercer factor es el hábito de la oración. Tenemos que señalar que es vital la oración en la vida de cada creyente. Porque mira, el carácter de Cristo no va a ser formado en nosotros si estamos apartados del hábito de la oración. Necesitamos una comunión continua con Dios. Y en esa intimidad continua con Dios, Dios va a poner todo lo que Él quiere que hagas, todo lo que no quiere que hagas, te va a aconsejar, va a influenciar de manera positiva en tu vida y entonces vas a tener un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Vas a ser una persona distinta. Salmo 63, versículos 1 al 3, le voy a leer una versión actualizada. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Fíjese la necesidad del salmista de buscar y anhelar la presencia de Dios, al grado de decirle al final a Dios: más que vivir, prefiero que me ames. Más que vivir, prefiero que me ames. Hermanos, buscar la presencia de Dios en oración es tan importante, tan necesario. Y yo puedo leer aquí entre líneas que es más importante que la vida. Esa vida física que tenemos es más importante nuestra vida espiritual.
en comunión con Dios. Porque ahí vamos a ser cambiados. Ahí vamos a ser transformados en la presencia de Dios. Otro factor, ya va el número 4, que influye en nuestro carácter es nuestra respuesta ante las pruebas. Mire, la Biblia nos recuerda muy frecuentemente que Dios usa las circunstancias difíciles para purificar, para moldear y para perfeccionar nuestro carácter. Si usted tiene pruebas, hermano, no se enoje, no se queje, porque las pruebas que Dios trae o que Dios permite en nuestra vida son para formar nuestro carácter. Hermano, si tú tienes una prueba muy complicada, muy difícil, dura en tu vida, dolorosa, pero con la ayuda de Dios, en un momento dado sales de todo esto. Toda esa prueba que pasaste, todo lo que viviste, lo que experimentaste, lo que sentiste, te va a servir, porque te va a hacer más fuerte. Y luego cualquier cosita que pueda pasar ahí insignificante no va a tener en ti ninguna consecuencia, porque dices, si ya pasé lo más feo, si ya pasé lo peor, esta cosa no me puede mover. Porque las pruebas son para moldearnos, para formar nuestro carácter, para purificar nuestra vida. Y una vez que Dios nos saca de ahí, entonces nuestro carácter está más firme, más confiado, más fuerte en el Señor. Pero ¿cómo respondemos nosotros a veces ante estas pruebas? Mira, si la actitud con que respondemos a la prueba es la de humildad y confianza en Dios, en lugar del enojo o la rebeldía, el resultado será nuestro crecimiento en la semejanza de Cristo. Dice la palabra que tenemos que padecer un poco, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada? Para que el carácter de Cristo sea formado. Pero no se compara en nada con lo que Cristo sufrió, con lo que padeció por nuestra causa. Sin embargo, hermanos, el Señor cumplió, Cristo murió, logró el propósito de Dios para nosotros y fue glorificado. De la misma manera, hermano, cuando las pruebas nos hacen todo esto y finalmente pasamos por todo, nuestro carácter se fortalece y la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Porque Él se glorifica en cada cosa que hace. Si al final de la prueba recibiste un milagro de Dios, la gloria de Dios descendió sobre ti. Si al final de la prueba Dios resolvió tus situaciones, Dios se glorificó en ese momento. Si recibimos la sanidad de parte de Dios, la gloria de Dios descendió sobre nuestra vida y nos sanó. Dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Oye, hermano, ¿te sientes feliz cuando estás pasando por dificultades? ¿Pero qué nos aconseja aquí Santiago? Que debemos sentirnos muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y sigue diciendo en el versículo 3, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, lo que hablábamos. Por lo tanto,
Deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Las pruebas son buenas, hermanos, aunque no lo pensemos en un momento dado así. Pero finalmente, hermanos, forman nuestro carácter, forman la imagen de Cristo en nosotros. Si Cristo soportó todo lo que pasó, hermano, ¿no lo podremos soportar tú y yo? Si confiamos en Él, si creemos en Él, sabemos que Él no nos va a dejar todo el tiempo en esa prueba, sino que nos santificará, nos purificará, formará su imagen en nosotros y nos sacará adelante. ¿A cuántos el Señor sacó adelante en medio de las pruebas? Y entonces estamos listos para obedecer, ¿verdad que sí? Porque estamos agradecidos con Dios y sabemos que aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Otro factor es nuestro amor por Cristo. Este es un factor decisivo, hermanos, en nuestra formación del carácter. Es nuestro amor por Cristo. En la medida que amemos a nuestro Señor, vamos a desear tener su carácter en nosotros y estaremos motivados a dedicarnos lo suficientemente para parecernos más a Él. Porque ninguna otra motivación es suficiente más que amar a nuestro Dios. Juan 14:21 dice: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. El que ama al Señor, hermanos, será obediente a Él. Y entonces dice la palabra que Él se mostrará como es en realidad para que podamos imitarlo y para poder formar su carácter en nosotros. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa estatura de Cristo. Así lo dice Efesios 4:13. Entonces, hermanos, cuando amamos y obedecemos al Señor, entonces Dios se va a mostrar delante de nosotros tal como es. Una, para poder imitarlo. Y dos, para comprobar que Dios es grande y maravilloso. Porque cuando tú y yo somos obedientes a sus mandamientos, hermanos, el Señor se muestra tal como es. El Señor se muestra como tu libertador. El Señor se muestra como el que perdona tus pecados. El Señor se muestra como el que restaura tu vida. El Señor se muestra como tu sanador. Y el Señor se muestra de muchas maneras, como el que te bendice, como el que te provee, como el que te levanta, como el que te saca del hoyo, como el que te da vida eterna, como el que transforma tu corazón y te da una vida nueva. Pero para que Dios se manifieste de esa manera necesitamos amarlo. ¿Y qué más? Y obedecerlo. Si no amamos a Dios ni lo obedecemos, Señor, hermanos, ¿cómo se va a manifestar el Señor? ¿Cómo es en nuestra vida? Y a veces somos tan, no sé cómo decirlo,
que aunque no lo obedecemos y no lo amamos lo suficiente, queremos que haga todo por nosotros. El factor más importante y decisivo es amarlo y obedecerlo en todas las cosas. Fíjese que todos nosotros batallamos con dos poderes muy grandes en nuestra vida. Batallamos con un poder interno y batallamos con un poder externo. Todos los días tenemos una batalla, hermano. Una batalla interior, una batalla en nuestra vida. Pero uno de los poderes con los que nos enfrentamos es el poder interno y otro es el poder externo. El poder interno son los ataques del enemigo, pensamientos negativos, deseos de hacer cosas malas, sueños que vienen del diablo que nos ponen y nos infunden temor en nuestra vida. Hay influencias malignas que odian que seamos buenos en esta tierra. Y si no estamos alineados con Dios, la voz que escucharemos será la del enemigo. Por eso debemos estar alerta de esos ataques internos que son una constante batalla que diariamente enfrentamos. Y todas estas cosas son las que nos roban nuestras fuerzas, nuestras energías, nos frenan, nos desenfocan de lo que verdaderamente debemos de hacer en la vida. Todos estos pensamientos que el diablo trae, nos luchamos con ellos. Cada día nos quieren hacer caer en la tentación, nos quieren casi forzar a hacer lo que no queremos hacer. Pablo mismo, el apóstol, decía: tengo una lucha muy fuerte en mi interior porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay una lucha, hermano, porque tú y yo también tenemos esa lucha. A veces lo que no queremos hacer es lo que hacemos. Por la influencia del diablo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y eso nos desgasta, nos roba energía y fuerza y nos frena en nuestro caminar con Cristo. Pero hay otro poder también, el poder externo, y aquí es donde entran las tentaciones, a hablar mal, a regañar, a enojarse por las presiones que tenemos cada día, por las dificultades, y eso nos desenfoca de lo que queremos y de lo que necesitamos en nuestra vida. Hay muchas cosas en el exterior que nos hacen perder la calma, la paciencia, la entereza, la fuerza. Muchas cosas que nos obligan a hacer lo que no queremos hacer. Muchos de nosotros, hermanos, muchas veces llegamos a la iglesia y decimos: mejor no entro, vengo bien cansado, mejor me voy a mi casa. Y ya vienen para acá en el camino y de repente dicen: no voy a llegar. Tengo muchas presiones, tengo muchas cosas, vengo enojado y mejor no voy. Mejor me voy para mi casa y allá voy a descansar. Y allá voy a olvidar todo lo que traigo en la cabeza. ¿Tú crees que llegando a tu casa se te va a olvidar? ¿Tú crees que llegando a tu casa vas a descansar? Al contrario, vas a estar pensando más y más en todas esas broncas y problemas que traes encima. Y a lo mejor no te van a dejar ni dormir. Y si hubieras venido a la iglesia y hubieras venido a la presencia de Dios, dejarías todo eso delante del Señor, a los pies de Cristo, y serías libre. Y serías descargado de todo eso pesado que traes.
No le hagamos caso, hermano, a todas estas cosas externas que muchas veces nos hacen hacer lo que no queremos. Tú tenías la intención de venir estabas en tu trabajo, tenías la intención de venir a la iglesia, pero algo pasó y ya no viniste. Y cuando tu líder o tu pastor te pregunta por qué no viniste, es que se me ponchó la llanta. Es que me salió un imprevisto. Es que me llegaron familiares de Estados Unidos. Es que tengo mucho trabajo. Cosas externas que van formando también nuestro carácter. Porque también si lo hacemos de una manera constante, se va haciendo un hábito. No fui hace 8 días a la iglesia, hoy tampoco voy a ir. No fui a mi grupo familiar, no me dan ganas tampoco esta semana. Y para la siguiente va a pasar lo mismo. Y vamos creando en nosotros un carácter que no agrada a Dios. Mira lo que dice Efesios 4:22, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Con respecto a la manera en que antes vivían, se les enseñó que ahora deben vivir diferente. Dejen esa vieja vida, porque los malos deseos los controlan con mentiras. Hay muchas personas, hermanos, que tienen o tenemos un mal carácter. Lo malo es que uno ni siquiera se da cuenta de ese mal carácter, porque los que lo ven son las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nos quieren corregir, nos ofendemos, nos defendemos, nos oponemos a la formación del carácter de Cristo. Y ese es un mal creyente que no quiere aprender. Se están negando a crecer y a desarrollar ese carácter porque no quisieron cambiar y tampoco tuvieron un espíritu enseñable. No se dejaron enseñar. Escuche esto. El carácter es mejor mantenerlo que recuperarlo. Es mejor, hermanos, que nos conozcan cómo somos que aparentar lo que no somos. No querramos, hermanos, quedar bien con la gente y sobre todo con la gente del mundo. Por eso necesitamos tomar el consejo de Dios. Dice Santiago 4:4, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Pero entonces, si eres hijo de Dios, o si dices ser hijo de Dios, compórtate como eso, como un hijo de Dios. No puedes ser cristiano aquí, en la iglesia, y tener actitudes de una persona inconversa allá afuera. Tampoco seas cristiano de la secreta. Que nadie sabe que eres cristiano más que tú, creo. Hermanos, que todo el mundo sepa que Dios ya cambió tu vida. Hermano, ¿qué tienes que estar haciendo con personas inconversas que andan por allá en la calle tomando? ¿Qué tienes que andar con compañías de mujeres que nada más les gusta el chisme? ¿Qué tienes que hacer con ellos? Cuídate dónde te metes. Cuida tu reputación porque eso es importante. Necesitamos tener cuidado de lo que somos aquí y allá afuera.
Y ya voy terminando. Dice Hebreos 12:25 en la versión Dios habla hoy. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Hermano, cuando Dios te hable, cuando Dios te diga, oye, eso que estás haciendo está mal, o no debes hacer esto que estás haciendo, o evita estas cosas, o no te vayas por ese camino, no tomes esa decisión. No rechacemos al que nos habla. Dice, porque los que rechazaron a Dios, Él les llamó la atención aquí en la tierra. Cuando les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Ahora, Dios no va a venir muchas veces a hablar a tu corazón directamente. A lo mejor te manda un mensaje con una predicación, con un pastor, con un líder, con un hermano cristiano. Cuando alguien te dé una palabra del Señor, hermano, no la rechaces, sino al contrario, tómala en cuenta. Porque no podemos escapar, hermanos, de la corrección de Dios cuando nos habla. No le demos la espalda, dice aquí, al que nos llama la atención desde el cielo. ¿Quieres llegar más lejos, hermano? ¿Quieres extenderte? ¿Quieres expandirte? ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Mira, los que amamos a Dios vamos a tener convicciones. Tener convicciones es tener carácter, madurez. Si tenemos debilidades en nuestra vida, es mejor pedir ayuda y es mejor no esconderlas. Por eso hay que pensar antes de pecar. Hay que pensar, hermano, tenemos que pensar antes de arruinar nuestro testimonio. Porque, ¿sabes? Cuando arruinamos nuestro testimonio, dañamos a mucha gente. Mira, si tú haces algo malo en tu familia, se dañan los hijos, se daña la pareja, se daña la familia, dañas hasta la familia del esposo, de la esposa. Si hacemos algo malo como líderes, dañamos a los discípulos. Y qué pena, hermano, dañar a las personas nuevas que tienen una imagen de su autoridad. Y que de repente su autoridad se fue por los suelos, cayó. Y los nuevos discípulos dicen, ¿qué pasó? Tan bien que se veía, tan bien que estaba. ¿Qué sucedió? Yo tenía una imagen diferente de esta persona y ahora me doy cuenta que no es lo que yo pensaba. Por eso hay mucha gente, hermano, que está herida y no quiere nada con Dios. Porque los mismos cristianos los hemos alejado con un mal testimonio. Mira, para todo el mundo es normal ofender y gritarle a la gente, es normal agarrar algo que no les pertenece. Es muy normal andar con el esposo o con la esposa de otro. Es muy normal descuidar su casa y andar de fiesta dejando a sus hijos. Es muy normal andar coqueteando con otros. Pero esto no es normal para nosotros, hermano. O no debería ser normal para nosotros. Nosotros debemos tener el poder del testimonio y ser de motivación y de inspiración, porque nosotros somos la sal de la tierra, hermanos. Por eso debemos de pensar y formar
carácter, un carácter cristiano, el cual nos va a ayudar a no caer en medio de tantas tentaciones. Es importante poner en práctica el carácter de Cristo. Y sabes una cosa, no se vale decir, es que yo así soy. Porque muchas veces salimos con eso. Cuando alguien quiere corregirnos, cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos dice que vamos mal, decimos, déjame porque yo así soy. Yo así nací y así me voy a morir. No se vale, hermano, porque todas nuestras conductas negativas tienen resultados dañinos y nos debilitan. Causan mucho daño, causan incluso enfermedades, vergüenza, depresión, amargura, desánimo y un montón de cosas más. No seamos inmaduros. El precio de la inmadurez es caro. Tener carácter es tener madurez, como dije. Y mire, podemos ir en el proceso, pero con ganas de mejorar. ¿Cuántos tienen ganas de mejorar? Estamos en un proceso, hermano, como dije. No es de la noche a la mañana. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a ir formando cada día. Y vamos mejorando. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar? Pero pregúntatelo realmente, hermano. Aquí o allá afuera en tu casa o donde quiera, hazte esta pregunta, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué es lo que me está dañando a mí y está dañando a los que me rodean? ¿Qué necesito quitar de mi vida? ¿Y sabes? Nuestros mejores críticos, ¿sabes quiénes son? Nuestra propia familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, porque son los que más nos conocen. Mira, estar enojados nos drena, nos roba la energía, nos quita las fuerzas, nos debilitamos y después nos arrepentimos porque por causa del enojo muchas veces hablamos de más. Nos causa vergüenza porque hay que pedir perdón luego. Y a todos en algún momento nos ha pasado. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando andamos llenos del Espíritu, todo cambia. Él nos transforma. Porque cuando andamos peleoneros, negativos, nos vemos mal. Pero el Espíritu está ahí para redarguirnos, para quebrantarnos. Y para decirnos, tienes que corregir. Y si tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón. Mire, cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos dejaron todo, familia, trabajo, sus redes por ahí de algunos, y se fueron con Jesús y estuvieron con Él. Y convivieron con Él y estuvieron cerca de Él y se dejaron formar. Los discípulos se dejaron formar por Jesús. Y cuando nos dejamos formar por Cristo, hermano, vamos a conocer las recompensas que solamente Él nos puede dar. Por eso debemos recordar siempre que todo lo que hacemos tiene su recompensa en esta tierra. Debemos estar apasionados por lo que hacemos, no hacer las cosas a la fuerza o con desgano, sino hacerlo con pasión, con entusiasmo, con amor y cambiar lo que tenemos que cambiar con tal de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos experimentar un nuevo nacimiento. Es decir, nos convertimos en bebés espirituales e inmediatamente comienza el proceso de crecimiento.
Y ese proceso nos lleva por la juventud hasta llegar a la madurez espiritual. Ahora, la madurez, hermano, no puede ser determinada únicamente por el tiempo que tengamos en los caminos de Dios, sino por la madurez que hayamos alcanzado a través de su palabra. En algunas ocasiones les decía, una persona madura no es la que más años tiene. Una persona madura no es la que tiene más años en la iglesia. Podemos, les decía, ser viejos inmaduros, pero encontrarnos con jóvenes maduros. Porque la madurez, hermano, nos la da la palabra de Dios. Mira, la palabra maduro viene del griego teleios, que significa perfecto y completo. Y hay algunas etapas normales en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo, de las cuales también habla la Biblia. La Biblia dice que primero somos oyentes, es decir, aquel que solamente simpatiza con el Evangelio y asiste de vez en cuando a la iglesia. Esos son oyentes. Después habla de creyentes, que es el que cree en Jesucristo como su Salvador, asiste a la iglesia, pero todavía no se involucra en nada. Esos son los creyentes. Pero también hay discípulos. Los discípulos son los que se han comprometido con el Señor y participan de la obra de Cristo. En la iglesia, en todo lugar, en donde quiera que estemos. Pero todavía hay algo más. También hay siervos. Los siervos son a los que Dios les ha delegado algunas cosas. Pero hay siervos que solamente cumplen con lo que se les ordena y no hacen nada más. Y no es para ofendernos, hermanos, pero esos siervos que solamente hacen lo que se les dice y no hacen nada más, la Biblia les llama siervos inútiles. Porque hacemos nada más lo que nos dicen y aunque veamos otras cosas, aunque podamos hacer otras cosas, no hacemos ya nada más que lo que me dijeron. Y la Biblia dice que somos siervos inútiles. Siervo útil es aquel que se acomide, que ya hizo lo que le mandaron, pero que ve que hay necesidad de algo y se atreve a hacerlo y decide ayudar y apoya y trabaja y hace lo que sea necesario en la iglesia, en la obra de Dios. Ese es un siervo útil, que no solamente se conformó con hacer lo que le dijeron, sino que todavía pone más de su parte porque quiere agradar a Dios. Y hay un nivel más. Jesús le llama amigos. Un amigo de Dios es el que conoce su voluntad, los deseos de su Señor y los obedece y los cumple por amor a Dios. No porque alguien se lo pida, no porque alguien le diga, sino porque tenemos un corazón agradecido y por amor a Dios yo hago lo que se me dice. No para satisfacer al hombre, no para trabajar para el hombre, sino para servir a Dios. Y Jesús les llamó amigos. El apóstol Juan, ahí en primera de Juan 2, del 12 al 14, los llama primero hijitos, que son los que acaban de experimentar el perdón de sus pecados al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero en el proceso de la formación de nuestro carácter hay otros que ya son jóvenes, los que comienzan a dar fruto, es decir, los que comienzan a ser usados por Dios, a liderar y a cumplir con alguna función dentro de la iglesia. Esos ya están siendo jóvenes. Pero también hay otros que son padres.
y son los que se han desarrollado y sirven como maestros. Aquellos que necesitan ser enseñados, ellos les enseñan, los instruyen. Ahora, finalmente debemos de preguntarnos, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estás, hermano? ¿Eres hijito? ¿Eres joven en el camino de Dios? ¿O eres ya un padre que está ayudando a otros? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué tanto hemos madurado? ¿Qué tanto hemos crecido? Necesitamos pues formar en nosotros el carácter de Cristo para poder vivir y desarrollarnos en el reino de Dios. Así es que afirmemos entonces nuestro carácter en Cristo para poder ir ahora sí al siguiente paso que Dios quiere, que es expandirnos, ensancharnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos primeramente que afirmar nuestro carácter en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo va el proceso de Dios en nuestra vida? Y mira, si vas comenzando apenas, qué bueno, gloria a Dios. Estás entrando en el proceso. Sigue ahí, continúa ahí, no te salgas del proceso. Si ya vas a la mitad del proceso, gloria a Dios también, porque entonces has avanzado. Te falta todavía, pero has crecido. Has dado pasos hacia adelante. Y si ya vas llegando al siguiente nivel, gloria a Dios también, hermano. Si ya eres un padre para otros y les enseñas y los instruyes y los aconsejas y te conviertes en un líder, en un mentor, en un pastor para la gente, gloria a Dios. Entonces estarás ya avanzando, pero aún hay más. Tenemos más cosas en las cuales crecer y seguir formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. No te conformes en donde estás. No te conformes con lo que tienes. Dios quiere darte mucho más. Y este año será un año de expansión, de crecimiento y de madurez. ¿Cuántos dicen amén?